extremadamente honrado de estar acá. Una maravillosa ciudad de un origen profundamente religioso por la arquitectura que he podido presenciar. Lo primero que voy a decir es que también en el mundo ateo existimos personas de derecha, ¿no? Yo trabajo en un mundo absolutamente conservador, trabajo en un mundo absolutamente cristiano, y si ustedes vieran mi familia o en los círculos que yo me muevo, ustedes dirían, ¿qué está haciendo este hombre acá? ¿Ah? Por lo tanto, siempre he creído que a los ateos nos une una sola cosa, que es la ausencia de creencias en seres místicos o en seres imaginarios. Por ese mismo motivo, quise acá venir a exponer un tema que son las bases neurofisiológicas del desarrollo del pensamiento, de la emocionalidad y de la religiosidad, que no es un pensamiento, que tiene otras características. Pese a lo que yo me salgo del círculo en muchas circunstancias y no me gusta estar en mi círculo de conformidad o en mi círculo de comodidad. Yo en estas universidades me gusta ser una referencia distinta, porque cuando tú trabajas en una universidad Opus Dei, cuando tú trabajas en una universidad ultraderechista y tú te das cuenta que tienes alumnos y alumnas homosexuales, lesbianas, ateos, librepensadores y todo, es bueno que haya focos de un pensamiento distinto, y por eso trato de trabajar en esos lugares, para tratar de llevar un pensamiento distinto, porque si no me voy a trabajar a donde yo estudié, a la Universidad de Santiago, que es una universidad de valores y de pensamiento de izquierda, ¿no? Partí con este video que para mí fue claro en mi vida, cuando yo tenía 7 años y vi Cosmos en el canal 13 de la Universidad Católica, ¿no? Que se transmitió en Chile, y vi por primera vez este video evolutivo. A los 7 años me cuestioné, pero ¿cómo? ¿No era Adán y Eva? ¿No? Y yo tenía toda esa imagen fantasiosa. Ese fue mi despertar en el pensamiento crítico, y me llevó a darme cuenta aproximadamente a los 10 años que yo no tenía fe, no creía. Para mí eso significó algo muy grave, porque yo fui castigado por los sacerdotes de mi colegio diciendo que yo había nacido sin el don de la fe. Por lo tanto, mi Dios me castigó sin el don principal, la fe. ¿Cómo lo toma eso un niño de 10 años? Bueno, a los 14 ya era profesor ya había estudiado, teología. Me sabía el nuevo catecismo católico al revés y al derecho, en vez de estar bailando en discoteca. Por lo tanto, es un proceso bien largo el mío. Voy a partir hablando de lo que se sabe en biología y en neurofisiología de lo que es el tema que me convoca. ¿Cómo se...? ¿Alguien me puede ayudar con este computador? ¿No está ahí tocado? ¿Tienes puesto tu pendrive? Sí. Entonces en el computador deberías poder abrir el pendrive. ¿No está? Explora. Llega a estar uno de esos. ¿Kingston? Lamentablemente los videos no se van a poder ver, ¿no? Acá este es un video muy bonito que está en YouTube, que muestra la evolución de la fascia humana y cómo... ¿Se ve?
no por la configuración Mac. Bueno, pero no vamos a mostrar, vamos a avanzar, ¿ya? Me inspiré en esta frase porque me encanta la ciencia ficción. Hace mucho tiempo, en un lugar no muy lejano, podemos presenciar lo que es el desarrollo de las especies, y en este grupo podemos ver ya cuando empiezan a aparecer los homínidos, que es muy importante para nosotros, en el sentido que por primera vez empezamos a presenciar lo que es el pensamiento abstracto, que va a ser base para el desarrollo de la emocionalidad, y también va a ser base para el desarrollo de las artes, y de las artes pasar a otras cosas que son la religiosidad, y vamos a ir observando cómo, ¿ya? Pensemos esto hace más de 4 millones de años en nuestros precursores, ¿ya?, que simplemente eran animales que no tenían un gran desarrollo de las cortezas frontales ni de las sustancias grises cerebrales, ¿ya?, y que por primera vez, estos son teorías por supuesto, y que por primera vez estuvieron expuestos a sustancias vegetales que podían contener sustancias químicas que alteraban su conciencia normal, ¿no? Esta dieta protohumana, que podían estar en contacto con hongos y distintas plantas, tenía un alto riesgo. Podías comer un hongo venenoso y podías quedar muerto, ¿no?, o podías comer algo que alteraba tu percepción del mundo y empezaba a generar una sensación distinta, una emocionalidad distinta, y tú percibías algo que ya era diferente a todos los días de tu vida, ¿no? Así fue como el género Homo fue evolucionando. Este género Homo aparece hace aproximadamente 3 millones de años. Hay distintas variaciones en los estudios de carbono. Y vemos cómo en la evolución el cerebro del hombre fue aumentando de tamaño, ¿no?, y los dientes se fueron achicando. Aquí ya el ser humano empieza a construir una serie de elementos líticos en piedra, y aparece el Homo sapiens, propiamente tal, que tiene aproximadamente 40.000 años, que los primeros indicios de su aparición están cerca de Europa. Y este Homo sapiens ya empieza con una abstracción mental donde empieza a desarrollar arte, pinturas, grabados y esculturas. Empieza también el Homo sapiens, cosa que no se veía antes, a enterrar a sus muertos. Algunos dicen que por salubridad, por el mal olor del cadáver al descomponerse, otros dicen que por respeto. Eso nunca lo vamos a saber. Pero es el Homo sapiens el que empieza a generar creencias y religiones. Y podemos ver que este Homo sapiens, cuando se constituía en grupos que tenían cierta religiosidad, estos grupos duraban más en el tiempo. Ahora, este pensamiento abstracto puede tener muchos estímulos que nos lleven a tratar de desarrollarlo. Podemos buscar posicionamiento social. También teníamos un estímulo que era la magia pro casa, una magia pro fecundidad. Para el ser humano y la especie siempre lo más importante ha sido el traspaso de nuestra especie, y eso es válido para toda la biología. Podían constituirse instrumentos de trueque, imitación de formas naturales, expresión de emociones, respuesta a lo desconocido. Siempre vamos a tener dudas a lo que no sabemos. Y empezamos a preguntarnos sobre el sentido de la vida y de la existencia. Ahora bien, todavía el ser humano no escribía, ¿no? Por lo tanto, el arte se constituía en la única cosa tangible que podíamos pasar de una generación a otra. Entonces, aparece una capacidad humana, ¿ya?, que es lo que se denomina la capacidad de la espiritualidad, que empieza a ver que tenemos realidades intangibles, que son totalmente individuales, no colectivas, y que son no se pueden volver a experimentar, no se pueden reproducir en un laboratorio. Si ustedes piensan en lo que soñaron anoche, ustedes no me pueden decir que lo que soñaron esta noche no sea real. Es real, pasó en su cerebro. El problema es que no es colectivo, por lo tanto ustedes podrán contarme su sueño, pero no lo vamos a poder ver todos, ¿ya? Y tampoco lo vamos a poder volver a reproducir. Y eso genera una dimensión espiritual. Esto está documentado en todas las sociedades humanas.
Ahora, el problema es que cuando el ser humano se fue desarrollando más y los números empezaron a crecer, las sociedades empezaron a estructurarse. Y esta espiritualidad fue empezada a modelar por las sociedades y agarra una dimensión distinta, donde la realidad impuesta como puede decirse que se puede tocar, es tangible, pero eso te lo dicen terceras personas, ¿no? Se vuelve la espiritualidad individual, es tomada por estos grupos y te empiezan a decir que son colectivas y no individuales, dejando al individuo propiamente tal de lado, y te llevan a ritos experimentales que sí son tangibles. Una ceremonia es un acto totalmente tangible, lo podemos tocar, lo podemos mirar, ¿no? Entonces la religión induce una guía, una estructura, y estas creencias religiosas claramente están descritas y estudiadas. Acá tenemos a un gran estudioso de la religiosidad, el señor Khaled al-Assad, director general de Museos de Siria, asesinado a cuchillazos por el Estado Islámico en el año 2015, porque estudió religiones que no convenían a ese Estado. Y este señor ya hablaba mucho, y ustedes pueden haberlo visto en reportajes del National Geographic. Bueno, hay pruebas arqueológicas de la religiosidad de más de 3.000 años y pruebas de ritos funerarios ya de 40.000 años hacia atrás, ¿no? Actualmente podemos encontrar más de 10.000 religiones en el planeta, y nos quedó chico el planeta en realidad para tantas religiones existentes. Darwin ya hablaba que existe un beneficio en la religiosidad en el desarrollo de las especies, ¿ya? Porque nos permitía crecer como sociedad y aumentar el número, ¿no? El hombre un ser gregario. Ahora, esta religiosidad, que puede ser entendida como algo beneficioso para el desarrollo humano, yo la comparo con el apéndice. El apéndice es un órgano vestigial en el ser humano que ya no nos sirve para nada, pero que en las vacas, en las jirafas es muy importante porque produce una enzima para digerir la celulosa. Nosotros no digerimos la celulosa, que es un tipo de azúcar de los vegetales, y nuestros excrementos son prácticamente pura celulosa. No así las vacas y las jirafas. Pero es un vestigio de la evolución. El problema, ¿y por qué lo comparo con la religión? Porque también el apéndice constituye una estructura social. ¿Por qué? Durante 2 millones, 1 de cada 7, 1 de cada 8 seres humanos se moría de apendicitis. Por lo tanto, era un control de la población y eso determinaba nuestros números, ¿no? Entonces, por eso hago ese símil. Entonces surge la pregunta, ¿la espiritualidad es religiosidad? Y claramente son conceptos absolutamente independientes. Todos ustedes pueden experimentar la espiritualidad, porque son emociones que en general buscan cosas beneficiosas que nos hacen sentir agrado, ¿ya? Y podemos experimentar espiritualidad en muchos aspectos, cuando presenciamos el arte, en el estudio de la filosofía, en la naturaleza, en la sed de conocimiento. Todos esos son cosas espirituales. Estar aquí en este congreso en Arequipa es algo profundamente espiritual para muchos de ustedes, ¿eh? Estamos compartiendo cosas que no compartíamos la semana pasada o que incluso en nuestros países nos podía costar compartir, ¿eh? Y acá hay una cosa muy importante que el mundo de la psicología le ha aportado a la medicina, ¿ya? Que son el tipo de las inteligencias. Hasta hace 50 años atrás se creía que había un solo tipo de inteligencia, ¿eh? Y era el coeficiente intelectual. El problema es que eso no es así, ¿no? Hay distintos tipos de ella, y podemos tener inteligencia musical, podemos tener inteligencia matemática, inteligencia existencial, que es la que nos une acá, porque dentro de la existencia de la inteligencia existencial está todo lo que es la espiritualidad, y que cuando es agarrada por una sociedad se transforma en religiosidad. Tenemos la inteligencia interpersonal, la inteligencia kinésica muy desarrollada en los deportistas que saben mover el cuerpo y hacen maravillas con el cuerpo. Tenemos la inteligencia lingüística, las personas que son versadas en hablar y entender, leer, la inteligencia personal y la inteligencia espacial. Todos los seres humanos pueden ser más inteligentes en una
y menos inteligente en otra. Y son características de cada persona. Cuando ustedes ven un naturalista, está con un gran desarrollo de acá. También vemos genios matemáticos, pero que pueden ser absolutamente deficientes en su movimiento corporal. No todos somos iguales y es un verdadero ecualizador, como en las radios cuando uno ecualizaba las distintas frecuencias. Esto es prácticamente igual. Perdón. Entonces, la espiritualidad no es un sistema de creencias o una ideología, es una redención del propio ego ante la inmensidad del universo que nos rodea en búsqueda de respuestas emocionales. Así podemos definir esto. Y esta espiritualidad claramente no es una religiosidad. Cuando ustedes ven una imagen así, un bonito atardecer, el cielo, evoca emociones, ¿no? Lamentablemente, la sociedad ha puesto que en este mismo cuadro, si yo les pongo esta imagen, ya estoy colocando un control social que está determinando sus cerebros. Y si esto yo lo puse cuando ustedes son muy chicos, claramente va a influir en sus respuestas emocionales. ¿Cómo se llegó evolutivamente de la espiritualidad a la religiosidad? Bueno, estos accidentes psicotrópicos que yo mencionaba con estas dietas protohumanas y todo, que empieza, y el desarrollo de un pensamiento abstracto en el lenguaje genera una inteligencia existencial que a nivel individual va a generar una espiritualidad, pero que a nivel social, después de la organización de familias, grupos, comunidades, etcétera, empieza a haber una necesidad de control y ahí surge la religiosidad, pero que no es un pensamiento individual, vuelvo a repetir. Entonces, si empezamos a mezclar en una juguera todos estos conceptos, ¿ya? Vemos alucinógenos, pensamiento abstracto, arte simbólico, ritos fúnebres, miedo a lo inexplicable y control social, aparece lo que es la religión, ¿no? Siempre me arrepiento de ponerle estas animaciones que quitan tiempo. Y esta religión es un fenómeno exclusivamente humano, universal y explicado en distintas disciplinas, ¿no? Pero, ¿y por qué un médico, un pediatra está hablando de estas cosas? Porque también esto puede ser tocado desde la neurociencia cognitiva, que es una de las ramas que nosotros estudiamos también. Nuestros sentidos brindan un conocimiento neural existencial que se expande a distintas áreas cerebrales, producto de representaciones abstractas personales, una espiritualidad, que manejadas por la sociedad constituyen en el tiempo una religión, ¿no? Entonces tenemos una serie de fenómenos que nosotros a diario nos comentan, experiencias místicas, alucinaciones espirituales por droga, tenemos experiencias cercanas a la muerte y es muy común que a nosotros nos comenten estas cosas, ¿eh? Experiencias extracorporales, ¿eh? Todos estos están dentro de los estados alterados de conciencia. ¿Y por qué a nosotros nos interesan los estados alterados de conciencia? Básicamente, ¿no?, porque estas alteraciones de conciencia son un indicio de patología, ¿no?, o de enfermedad, mientras que la religiosidad las hace ver como un nexo, ¿no?, que demuestra la existencia de lo divino. O sea, si a mí me llega una persona que me dice que habla con determinados... ¿Qué hice? Si me llega una persona que me dice que está hablando con dioses, yo lo primero que voy a ver es descartar una enfermedad cerebral o voy a ir a buscar la localización de algún problema. En cambio, la religión lo puede ver como un acto divino que demuestra sus enseñanzas. Entonces, tenemos ahí un pensamiento opuesto y nosotros siempre vamos a tratar de buscar la verdad. Existen estados alterados de conciencia asociados a la espiritualidad, pero no a la religión, que sean considerados no patológicos. Sí, existen ciertos estados y que se buscan. Por ejemplo, están las experiencias de flujo, ¿eh?, donde está el yoga y la meditación. Es un estado alterado de conciencia, no propio de la vigilia o el sueño, que son los dos estados normales. El estado de yoga te lleva a esto, pero no está asociado a religiosidad, ¿eh?
Ahora, las alteraciones del estado de conciencia involuntarias y no buscadas, como estas dos, sean positivas o negativas en las sensaciones que nos generan, siempre son un indicio de enfermedad en medicina, ¿no? Hay experiencias religiosas que se describen, ¿ya? Y cuando nosotros analizamos mediante actividad electroencefalográfica o actividad vascular en resonancias nucleares magnéticas, podemos ver que se activa el volumen cortical de la circunvolución temporal media del hemisferio derecho. Esta es la zona que se activa en pacientes que presentan crisis de religiosidad y experiencias que nosotros podemos decir que hay alteraciones del estado de conciencia, ¿ya? Después, pero no es la única zona cerebral que puede estar involucrada. Nosotros tenemos el lóbulo temporal medial, que está directamente relacionado con impresiones de realidad y que nos hace ver cosas espirituales que podemos creerlas reales. El núcleo caudado, ¿no? La ínsula, la corteza prefrontal, que tiene mucho que ver con las experiencias que nosotros tenemos y con mucho que ver con la lógica, y la corteza parietal, que es la que se encarga de todos los procesos anteriores, llevarlos y modularlos en movilidad y corporalidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede creer el cerebro, ¿no? Entonces, hay una serie de sistemas de creencias que son impuestas en este modulador desde que somos chicos, y para eso les voy a hacer pensar en la famosa tetera voladora, ¿no? Que está puesta acá. Si nosotros nos dicen de la tetera voladora, nosotros vamos a tener una conducta humana guiada por un sistema de creencias dado, que es la asimilación de la creencia. Si nosotros le decimos a un niño que existe una tetera voladora, o un adulto también, nos vamos a hacer una representación mental de esta creencia, que puede ser por enseñanza, que alguien nos dice, o también podría ser por experiencia, ¿no? Que en general aquí hay procesos enfermizos, ¿no? Donde están los éxtasis religiosos y las personas dicen, veo y siento la tetera voladora, ¿no? Entonces ahí nosotros saltamos al tiro y vamos a buscar patología. Y después viene una fase 2, que es el análisis de juicio evaluador de la creencia, cuando empiezan a ver todas estas dudas. ¿Será real lo que me dijeron? ¿Será cierto? Y todas estas fases se experimentan. Muchas personas dicen, no, esto no es real, y eliminan la creencia. Y a esto estamos expuestos todos los días, no solamente en religión, sino cuando vemos una noticia, cuando nos informan de algo, cualquiera, ¿no? Entonces, y todas estas zonas, la corteza frontal es la que está más involucrada en este análisis y juicio evaluador, o en la fase 2. Y eso claramente nos puede llevar a dudas. Pero cuando tenemos tumoraciones o accidentes vasculares encefálicos del lóbulo temporal y los pacientes se recuperan, hay una marcada predisposición a exacerbar la religiosidad y la espiritualidad, ¿no? Y las personas tienden a volverse intolerantes, y esto lo vemos nosotros en pacientes neurológicos, la intolerancia que aparece, ¿no? Y lamentablemente en estas zonas cerebrales está todo lo que es la religiosidad. Y tenemos pacientes, ¿ya?, que son extremadamente agresivos, posteriores a una lesión frontal o descorticalización frontal, y que empiezan a hablar de dioses, empiezan a imponer, se ponen incluso evangelizadores, muchas veces hablando incoherencias que ni siquiera se condicen con la realidad de su religión, ¿eh? Pero existe, ¿eh? Y en el desarrollo infantil, nosotros claramente lo vemos, ¿ya? Nosotros a los niños les contamos historias, cuentos, viejos pascueros, cuentos de hadas, una serie de cosas absolutamente inverosímiles, y que estos niños se las creen, los niños se creen todos estos cuentos, ¿ya? Y esa es la choreza que tienen los niños, que es con lo que yo trabajo. Y la corteza prefrontal en niños es absolutamente inmadura, ¿no? No pasa por esta fase 2 de fijación y de duda, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos esto, dejen que los niños vengan a mí, claramente, y el porqué de las religiones son inculcadas desde muy chiquititos en los niños, es peligroso, porque tú en este disco duro que es la conciencia, ¿ya?, estás metiendo un programa en los sistemas operativos, ¿no? Y después cuesta mucho borrarlo, ¿no? Entonces, y es peligroso cuando nosotros tratamos de intervenir, ¿no?
Imaginen un niño de 6 a 10 años donde le decimos que la fantasía es ficción y que la religión es verdad, ¿no? Si la ciencia y el lenguaje también son ciertos y le dices a un niño Dios no existe y se lo demuestras, ¿por qué motivo tendrían que ser reales las otras asignaturas? ¿No? Entonces, y hay cosas, y esto le ha pasado a muchos ateos que han tratado de cambiarle los switches a sus hijos, sobre todo cuando tienen parejas creyentes. En mi caso, yo, por supuesto, conociendo esto, trato de no hacerlo, ¿ya? Y existe un riesgo documentado en pediatría, que es el riesgo del despertar religioso, ¿no? Cuando a los niños tú les quitas estas fantasías tempranamente, y esto se ve también cuando dejan de creer en el viejo pascuero, ¿no? A tempranas edades, o cuando alguien les cuenta las realidades, aparecen trastornos depresivos, desinterés académico, trastornos ansiosos en hijos de parejas mixtas ateas religiosas, ¿no? Es el síndrome del viejo pascuero no existe. Y hay distintos tratamientos, y en general los tratamientos, absolutamente psicológicos, tratan de no cambiarle la programación a un niño que no ha desarrollado el pensamiento crítico, ¿no? Qué peligroso es meter religión en un niño y tratar de sacársela. Eso, como ateos, nunca lo deberíamos tratar de hacer, ¿no? Si queremos hablar de estos temas, el niño ya tiene que ser prácticamente más de 8 años, 10 años, adolescente. Antes podemos generar graves problemas, depresión y otros trastornos muy importantes. Entonces estos despertares, ¿no?, pueden ser extremadamente peligrosos, ¿no? Y el tema de Matrix, de ver si uno tomaba la pastillita azul o la pastilla roja, en infancia es mejor dejarlos con la pastilla roja y no tratar de cambiar las cosas, a menos que tú no les grabes en su disco duro desde chicos ningún pensamiento religioso. Eso en mi caso es absolutamente imposible. Yo estoy casado con una señora que la quiero mucho y estoy muy enamorado de ella, pero que es católica, ¿no? Y yo acepté casarme con una católica pese a estar excomulgado, ¿no? Todavía me acuerdo cuando me casé con 1000 personas en una iglesia y no comulgué. Vieras tú el cuchicheo cuando el cura se saltó mi hostia. Padres comulgando, mi señora comulgando, mis suegros comulgando, y el cura, que me conocía y sabía que yo no comulgaba, se saltó de forma muy respetuosa, no me dio la comunión, y a mis espaldas se escuchaba un masivo, ¿eh? De todas esas personas que fueron a mi matrimonio, en realidad no me gustaría que ninguna fuera a mi funeral. A mí me gustaría que los que fueran a mi funeral fueran ustedes. Porque cuando yo me muera, lo más probable es que van a aparecer todos mis familiares religiosos y van a decir, recemos un Padre Nuestro, pidamos por los pecados de Gustavo, me pongan cruces de flores. No sé qué voy a hacer al respecto. Los invito a mi funeral, por favor. No sé cuándo. Solo Dios sabe. Bueno, el problema es que hay una involución cerebral de la corteza, ¿no? Sobre todo la corteza cerebral, desde la tercera y la cuarta edad. La tercera edad, que sabemos que parte aproximadamente 60, 65 años, la corteza frontal empieza a disminuir en grosor y en funcionalidad, y sobre los 90 años, que es la cuarta edad, o las personas que estaban con permiso del cementerio, ¿no?, se disminuye más aún, ¿ya? Ustedes han visto los viejitos como lo intolerantes que se ponen. Esa intolerancia habla de trastornos de pérdida cortical, ¿ya? Y por eso estos son un blanco fácil para indulgencias plenarias, pulseras de los 11 poderes, homeopatías y una serie de cosas, ¿no? Entonces, y lamentablemente todos estos sectores anatómicos que veíamos no están relacionados solamente con el sistema de creencias, están relacionados con los valores sociales, la selección de metas nuestras a largo plazo, el control de nuestra conducta y el equilibrio emocional. Entonces, la religión actúa directamente en todos estos sistemas, ¿no? Y no es menor. Por lo tanto, nos encontramos con disonancia, nos encontramos con problemas cuando tenemos personas que creen versus personas que no.
La depresión y la religión. ¿Conviene de este despertar? Hay una asociación inversa entre depresión y religiosidad. En general, se dice que la religiosidad protege a depresivos genéticamente predispuestos. O sea, si tú genéticamente tienes predisposición a la depresión, es mejor que seas religioso, ¿no? En estadística, ¿no? Pero hay una asociación inversa, o sea, hay menos depresión en una persona que no tiene predisposición genética a presentar depresión. Por lo tanto, ahí eso echa por tierra que la religión ayuda a esto, si es que no hay factor génico. Y esta religión, estos factores son blanco fácil: la pobreza, la enfermedad y la injusticia. Todas las personas que están deprimidas son blanco fácil para todo lo que es la religiosidad. Y por eso las religiones andan buscando precisamente a estas personas, ¿no? En el qué quiere nuestro cerebro, qué se sabe de la química y la genética de la espiritualidad. Claramente hay una comunicación en las neuronas y donde la dopamina y la serotonina están absolutamente relacionadas con la emocionalidad, la espiritualidad y también la creencia religiosa, ¿no? Impuesta en nuestro cerebro en la modulación de la espiritualidad. Incluso se han aislado genes ya, por ejemplo el gen DRD4, que modula la neurotransmisión de dopamina en la corteza cerebral, y las personas que tienen una alteración en la expresión de este gen son personas que desarrollan personalidades antisociales, atraídas por la novedad y el riesgo, y también muy atraídas por las religiones fanáticas, y eso está descrito. ¿Puede nuestro cerebro crear una experiencia religiosa? Lamentablemente podemos crearla, ¿ya? Y hay 3 formas de crearla: en drogas y psicotrópicos, en alteraciones del estado de conciencia, que ya vamos a hablar cuáles son las más frecuentes que a nosotros nos toca ver, y en enfermedades propiamente tal. Sustancias psicotrópicas y religiosidad: hongos y plantas psicoactivos con alcaloides, muy importantes, neurotóxicos que generan alucinaciones, sustancias psicodélicas que abren la mente, ¿no? Y enteógenos que estimulan el misticismo. También tenemos que se usan mucho en ceremonias religiosas y rituales, ¿no? También tenemos una serie de sustancias: fenilquinaminas, la mescalina, derivados del ácido lisérgico, el LSD, los indoles, ¿no? Que se ocupan en, por ejemplo, la psilocibina, el DMT, sustancias que se ocupan en ritos indígenas mexicanos. Hay personas de México acá. Cannabinoides, derivados de plantas solanáceas, los opiáceos, la morfina y la codeína. No sé si alguno de ustedes ha estado en contacto con morfina. Yo me he puesto morfina por un tema de un dolor. Es absolutamente adictiva. Al día siguiente me quería poner de nuevo, ¿eh? Y te da una sensación que tu cuerpo se separa absolutamente de tu mente, ¿eh? La cocaína, extremadamente usada también, estimula la modulación de la expresión de dopamina y noradrenalina. El peyote, también ocupado en Latinoamérica, ¿no? En Chile había un tour cuando yo era universitario, ir en busca del peyote, y se venían a Perú, yo no tenía plata, pero y nunca lo encontraron. Tenemos sustancias como el LSD, ¿no? Que este es un hongo alucinógeno sintético, pero que es muy equivalente a un hongo que se producía en el centeno. Genera alucinaciones visuales, distorsiones de realidad, paranoia. Y todas estas sustancias entonces psicoactivas pueden generar visiones religiosas de lo que se nos ha puesto a nosotros en nuestro cerebro cuando somos chicos. La ayahuasca, que se ocupa mucho en Colombia, Ecuador y Perú. El vino de la vida llamado también. También en religiones que mezclaron indigenismo con religiosidad europea, ¿no? Genera alucinaciones visuales coloridas, un rápido desplazamiento, alucinaciones auditivas, sedantes y alucinógenos. No es por nada que lo ocupan mucho para ponerse en contacto con los ancestros, ¿no? Cannabis sativa. La cannabis sativa sí es una droga, ¿eh? Cuando es menos de 10 THC
no es tan alucinógena, pero cuando tiene concentraciones de THC mayores a 15% sí tiene efectos alucinógenos. Y esto históricamente es bien importante. Veamos en la historia de este asesino, esquizofrénico, paranoide, que hablaba con arcángeles que le hicieron tomarse el poder de la Meca. Ustedes saben que Mahoma era un niñito de 6 años que quedó huérfano, era criado por un tío de él que era camellero y tenía mucho contacto con las migraciones y con el comercio hebreo y cristiano de la época. ¿Ya? Está absolutamente descrito en las biografías de este personaje que sufría de convulsiones, ¿no? Y estas convulsiones, ¿no?, en esa época eran moduladas por la marihuana. La marihuana es un anticonvulsivante, no es un fantástico anticonvulsionante, pero sí puede servir. Y en esa época era uno de los pocos que servía, ¿no? Y este señor atribuía a la carne de cerdo su mal y que él se había contagiado de algo. Existía en el mundo árabe la idea de contagio a través de cosas, ¿no? Y no es por nada que el islamismo eliminó la comida de comer cerdo, porque ya se sabía en esa época que tenía que ver con un parásito que se llama el cisticerco, y al mismo tiempo eliminó la idea de tomar alcoholes. ¿Y por qué eliminaron la idea de tomar alcoholes? Porque si tú tomas alcohol y eres epiléptico o tienes una enfermedad de ese tipo, el alcohol genera convulsiones. ¿Ya? O sea, es categórico. Todo epiléptico que toma alcohol tiene una probabilidad de convulsión en ese instante de entre el 50 y 70%. Pero el islamismo no prohibió la cannabisativa. De hecho, hay algunas ramas que lo ocupan en el hachís, ¿no?, que tiene concentraciones de THC más altas. ¿Y por qué? Porque es un anticonvulsivante y él no se iba a eliminar su propio medicamento, ¿no? Entonces vemos cómo drogas y psicoactivos actúan. Alteraciones del estado de conciencia también son visibles y las vamos a analizar. Y esta conciencia, que viene en latín conciencia, que es el conocimiento que tiene de sí mismo una persona, radica, y aquí los que crean en los chakras se van a enojar conmigo, radica en el sistema nervioso central. No hay ninguna demostración que esté en otra parte. Es el sistema nervioso central donde está. Entonces, y esta conciencia nosotros la medimos a través de electroencefalografía, tenemos una escala de Glasgow para medirla, ¿ya? Y existen dos estados normales, el estado de sueño y el estado de vigilia, o estar despierto o estar durmiendo, y esos son los estados de conciencia normal. Toda alteración de esto siempre va a ser considerado por la medicina como anormal, y aparecen una serie de enfermedades psiquiátricas, ¿ya?, por ejemplo, y todas estas cosas son estudiadas por distintas ramas: medicina, psiquiatría, psicología, fisiología, neurociencia. Vamos a ver que hay muchos estados alterados, toda esta lista, y acá están todas las causas que pueden generar: alineación, alucinación, estados de euforia, estados de éxtasis, estados de trance, hipnosis, depresión, pacientes delirantes. Todas estas cosas las vemos, solamente que nosotros cerramos la puerta a los médicos para que el resto de las personas no las vean, y pueden ser causadas por toda esta cantidad de cosas, ¿ya? Entonces, tenemos alteraciones del estado de conciencia que son normales, que están los sueños, que es un fenómeno psíquico predominante que está claramente relacionado con la fijación de la memoria, ¿ya? Pero también tenemos estados de alteración de la conciencia inducidos intencionalmente, como la privación de sueño, técnicas de control mental, la hipnosis, la meditación, la oración, el yoga, que puede cambiar los estados de conciencia, ¿ya? También podemos ver movimientos intencionales de la cabeza y movimientos cíclicos. Acá no se ve este video, pero esta es una ceremonia sufi donde tienen un movimiento rotatorio que se ponen a bailar aproximadamente por 25 o 30 minutos sin parar. Se marean en realidad, eso es lo que hacen. Y después de este mareo constante, acompañado de músicas y todo, o también este movimiento cíclico que empiezan a hacer estimulando a los otolitos del oído interno, alteran la percepción de la conciencia, ¿ya? Nosotros vemos en los pacientes psiquiátricos habitualmente pacientes que llegan con euforia, que es una sensación de intenso bienestar, felicidad y excitación y júbilo,
La euforia es... imagínense la cara de Maradona cuando metió el gol en el Mundial de México. Esa es la cara de la euforia. El éxtasis, que es un estado de plenitud máxima. Están despiertos pero desconectados de la realidad. Están con una cara como que vieron la maravilla del mundo. Sinónimo de mística. Las personas en trance, que tenemos que hacer ahí un diagnóstico diferencial con las personas histéricas. Hay personas que llegan a una situación de trance que están totalmente despiertas con todo y concentradas, pero determinan qué es lo que quieren ver, qué es lo que quieren escuchar y qué es lo que no quieren ver y escuchar, que son los estados de trance. Perdón, ¿qué es lo que hice acá? Ya estoy terminando. Todo esto es producto de los puertos HMI y todas las cosas que no se pone de acuerdo el ser humano en las compatibilidades. Bueno, y finalmente, para terminar esta presentación, que ya vimos las sustancias psicoactivas, vimos también que hay alteraciones del estado de conciencia, y estas alteraciones del estado de conciencia, euforia, éxtasis y trance, también hay otras que son estados de conciencia alterados, que son inducidos por terceros, que ocupan muchas sectas. Los secuestradores también lo pueden ocupar en campos de concentración, básicamente influidos por hambre y privación de proteínas. La privación de proteínas genera un estado de conciencia que tú puedes poner ideas en una persona. Esto en medicina de guerra y medicina de catástrofe se ve. En la privación del sueño también tú, a través de la confusión, en la que puedes generar mayor credulidad y limitación del raciocinio, y a través de la modulación del estrés. Los fenómenos zombies también, que no sé si hay alguien de Haití acá, que el fenómeno zombie es una cosa que existe a través de un envenenamiento con tetraiodotoxina, que es una espina que produce el pescado, que en pocas palabras te eliminan la voluntad y la conciencia, y tú te puedes transformar en un zombie, y en general te quedas con un esclavo a través de una lesión neurológica. También tenemos experimentación militar en neurotecnología, los sistemas MSIC, que tratan de meter ideas a través de audio, y una charlatanería a través del fosfenismo. Ustedes han oído hablar del fosfenismo, te tapan los ojos y te aprietan las retinas y empiezas a ver alucinaciones, del doctor Lefebvre. También está la hipoxia, la hipoxifilia o masturbación mortal, y los estados de asfixia autoinducidos, este jueguito que los niños juegan a apretarse el cuello en el colegio y a generarse una alteración del estado de conciencia. De cada 10 niños que lo hacen, uno convulsiona, y de cada 10 que convulsiona, uno se muere. Y en general creen que son suicidios, pero es por este juego que se pone de moda de repente en los colegios. Y para terminar, están los estados excepcionales de conciencia con significado espiritualidad, con claras enfermedades que están la histeria, la esquizofrenia y la epilepsia. La histeria absolutamente documentada, nosotros la vemos a diario los viernes y los sábados por la noche en los servicios de urgencia. La esquizofrenia también, que es un acto absolutamente amado por Hollywood y considerado demoníaco en las religiones. Pero vamos a ver que la epilepsia, dependiendo del tipo de epilepsia, puede ser considerada demoníaca o divina en la religiosidad. Cuando tú tienes epilepsias que generan convulsiones tónico-clónicas o mioclónicas, que salta el cuerpo, que tú te mueves, en general son consideradas demoníacas. En cambio, cuando tú tienes epilepsias que generan una pérdida del tono, tú pierdes el tono corporal y te desmayas, pierdes la conciencia, estas son consideradas divinas. Y hay una serie de relatos bíblicos que no voy a entrar a describir, que hablan de los demonios en la epilepsia. Y acá hay un cuadro donde hay grandes personalidades del mundo religioso, que cuando uno estudia sus bibliografías, cuando uno estudia sus escritos y sus cartas, tienen clara evidencia de que padecían estas enfermedades. Por ejemplo, el profeta Ezequiel, un profeta hebreo, tenía posibles episodios de crisis, pérdidas de habla psicógena. Tenemos a Pablo de Tarso, el creador del cristianismo, propagador de experiencia de conversión religiosa y alucinaciones auditivas. Las voces iban dirigidas a él. Esto es claramente de procesos psicóticos.
veía rayos de luz. Eso es típico de pacientes con auras epileptiformes, como decía Mahoma, de epilepsias del lóbulo temporal. Brígida de Suecia, Juana de Arco, que tenía alucinaciones visuales y auditivas de carácter religioso, convulsionaba frecuentemente, ¿ya? Y así, la lista de grandes personalidades, casi todas canonizadas, es enorme, ¿ya? Así que hasta acá llego. Voy a terminar con la epilepsia de Dostoyevsky, este gran autor, ¿ya? Que esta persona es atea y no tenía ningún pensamiento. Él tenía una epilepsia del lóbulo temporal. Nunca se le metieron ideas religiosas en la cabeza. Cuando tenía convulsiones, terminaba sus convulsiones y en vez de generar una gran religiosidad, no hacía eso. Escribía novelas. Y grandes novelas, ¿no? Por lo tanto, esta religiosidad también te puede generar procesos altamente creativos, esta relación. Por lo tanto, y termino con esto, ya, que si Dios habla a través de la epilepsia, la psicosis y la enfermedad, es sádico, maligno o no existe, y de cualquier forma lo voy a preferir yo siempre mudo, ¿eh? Muchas gracias.